Hola, bueno, un día en una carrera del colegio, una maestra me dijo muy suelta de cuerpo que yo no podía correr porque era chueca y corría mal. Yo no sabía que se podía correr bien o mal. Sabía que había rápido y lento, pero no sabía que se podía correr mal y esas palabras quedaron ahí, atornilladas en mi cerebro. Pasé toda la primaria siendo la más lenta a propósito. No quería correr y la mejor forma de no hacerlo era siendo mala. De verdad, no es que no quería hacerlo, me daba miedo la exposición, me daban miedo las burlas. Así, a mis 12 años empecé a fumar y me instalé en el grupo como la antideporte. Directamente tomé esa etiqueta y limité toda mi personalidad en base a ella. Vieron que las etiquetas tienen una forma curiosa de transformarse en un absoluto y es muy difícil después desviarse de ellas. Así transcurrieron 13 años. Mi vida era un libro, un vaso de Coca-Cola y un libro y adentro un departamento, por favor. Nada de estar afuera al aire libre. Odiaba el verde. A mis 25 pasaron un par de cosas que no puedo explicar. Primero dejé de fumar. De un día para el otro pasé de fumar un atado y medio de cigarrillos por día a nada. Y lo siguiente fue anotarme en un gimnasio para contrarrestar un poco la ansiedad que me daba el cigarrillo. En el gym, el entrenador me decía que hiciera los primeros 20 minutos de entrada en calor trotando en la cinta en vez de caminando, pero a mí la verdad es que no me daba la vida para trotar. Tenía los pulmones tapados por haber fumado durante mi desarrollo durante tantos años y a la vez no me daban las piernas que nunca se habían movido. No me daba nada. Pero igual tomé lo que me dijo y empecé trotando unos segundos que iba alternando con unos minutos caminando. Progresivamente fui subiendo la cantidad de tiempo que iba trotando hasta que conseguí trotar los 20 minutos que daba la máquina. Y esto coincidió con la ciudad entera empapelada de naranja, promocionando una carrera muy importante de 10 kilómetros. Y acá viene la otra cosa que no puedo explicar. Una mañana me metí en la web de la carrera. Estaban los cupos completos. Una semana después, sin poder explicar tampoco el por qué, me metí de vuelta en la web. Estaban vendiendo el remanente de cupos de quienes no habían pagado. Sin pensarlo me anoté. Al día siguiente probé correr en la calle por primera vez. 5 días después me paraba en la largada de mis primeros 10 kilómetros. O sea, imagínense, ahí estaba parada yo en medio de 15.000 corredores. Yo, que no corría ni el bondi. Tenía dos sensaciones. La primera, adrenalina. Y la segunda, miedo. A ver, miedo. El miedo nos genera estrés y liberamos cortisol. Fisiológicamente nos es muy difícil pasar del miedo a la calma porque tienen síntomas opuestos. En cambio, pasar del miedo al entusiasmo es fácil porque comparten los mismos síntomas. Nos transpiran las manos, se elevan nuestras pulsaciones cardíacas, entramos en alerta. El miedo nos paraliza, pero sin embargo nos genera un tipo de quietud que no nos deja estar en calma. Entonces hay que accionar, no hay otra opción. Largar era dejar atrás lo conocido y entrar a lo desconocido. O sea, hay algo totalmente oscuro frente a nosotros y le ponemos luz empezando a conocerlo. Ese es justamente la magia y el regalo de lo desconocido. Y lo desconocido a mí me regaló un amor. Me regaló un amor que vino cargado de metáforas y aprendizajes. Me regaló correr. Me regaló un deporte que iguala, en el que gana la carrera y el que ni siquiera termina están en la misma línea de largada. O sea, yo amo jugar al fútbol, pero nunca voy a jugar con Messi. Me regaló un deporte en el cual todos corremos para el mismo lado, donde no hay grietas ni esos bandos que tanto nos gustan a los argentinos. Y me regaló un deporte en el cual la largada es un mundo de posibilidades, donde podés vibrar y sentir lo que está vibrando y sintiendo la persona que está al lado tuyo, pero que nunca viste. Les voy a pedir a todos, por favor, que se paren un minuto. Y a ver si saltan un poco. Sí, salten ahí en el lugar, aflojen, levanten los brazos. Bueno, ¿sienten eso? ¿Que el ambiente cambia? Están sintiendo la vibración de la persona que tienen al lado. Eso se siente en una línea alargada. Y bueno, después de esa carrera de 10 kilómetros, ya está, siéntense. Pasaron cosas. Hoy corro 330 kilómetros subiendo y bajando montañas. Compito en carreras que están marcadas y en otras en las que solamente te dan un mapa con una brújula y los puntos obligatorios de paso y tengo que tratar de elegir por dónde voy. Imagínense lo que me pierdo. Bueno, he sido campeona argentina de ultramaratón, he
participado de campeonatos mundiales y tengo el récord del circuito de 2 carreras de 200 millas muy importantes de Estados Unidos. Me ha tocado correr con más de 40 grados de calor y también menos de 25 reales, o sea, imagínense lo que es la sensación térmica. He sufrido ya 4 neumonías, 3 de ellas en carrera, y he desarrollado asma del deportista, que es una condición cuando te expones a condiciones muy extremas. Pero bueno, siempre busqué la forma de seguir haciendo lo que me apasiona. He estado en un infierno al que solo se llega después de estar a solas con tu cuerpo y con tu alma durante más de 76 horas exponiéndote a condiciones tremendas. A la gente le encantan las historias de triunfo, pero las herramientas que yo aprendí corriendo, especialmente las que tuve que inventar en mis peores carreras, son las que me acompañan cada día de mi vida. En diciembre del 2012 me di cuenta que tenía los puntos para anotarme en la carrera de montaña de 100 millas más grande del mundo, el UTMB, que da la vuelta al macizo del Mont Blanc, saliendo de Francia, pasando por Suiza e Italia antes de volver a Francia. De la distancia principal, que son 171 kilómetros, pueden participar 2.600 personas. Pero son casi 20.000 las que consiguen los puntos terminando determinadas carreras y se anotan pero no salen sorteadas. De esas 2.600 que participan, terminan 2/3. Bueno, vuelvo a mi historia. En diciembre del 2012 me di cuenta que tenía los puntos y me anoté. Y en enero del 2013 salí sorteada. Entre que venía en un pico de resultados y de entrenamiento y la motivación de la carrera, mi año arrancó un 10 deportivamente hablando. Pero bueno, la vida siempre nos sorprende para bien o para mal, y en mayo se murió mi papá y yo realmente enloquecí. De tener el pelo mucho más largo que ahora había pasado a raparme. Había 1000 cosas que estaban atadas con hilos en mi vida y que ante esta situación salieron volando por el aire. Para cuando llegué a agosto, que era la fecha de la carrera, yo estaba detonada física, mental y emocionalmente. Y de estar en mi mejor momento deportivo había pasado al peor. Y así, sin entrenamiento, llegué a la carrera. O sea, no puedo ni empezar a explicarles el desastre que fue. Los Alpes son altos, muy, muy altos y empinados. Son muy duros de atravesar para alguien que está en buen estado. Y yo solo les digo que imagínense para mí en ese momento. Además, todas las cosas malas que dependían de mí y que podían pasar, pasaron. Me robaron la mochila en un puesto, se me rompió la linterna, que era buenísima y nueva, y también se me rompieron las zapatillas. O sea, fue un desastre. Yo, hasta ese momento, solía dividir las carreras largas entre un puesto de abastecimiento y el siguiente. Pero en esta carrera eran muchas las horas entre uno y otro, y a mí realmente no me daba. No podía pensar en los 10 kilómetros que me quedaban y mucho menos en los 100 no sé cuántos kilómetros que me quedaban. Entonces dije, 1 kilómetro más. Yo no puedo hacer 10 kilómetros más, pero sí puedo hacer 1 kilómetro más. Y así, sumando 1 kilómetro más, después de 1 kilómetro más y otro kilómetro más, completé los 171 kilómetros que me daba la carrera. O sea, y bueno, en este estado paupérrimo llegué. Definitivamente no fue una gran carrera y por supuesto que no fue la carrera que yo había soñado, pero fui una de las 1.500 personas que terminamos ese año en tiempo y forma UTMB. Cuando volví a Buenos Aires, me tatué esas palabras en mi muñeca derecha, las tengo acá, para recordarlas siempre que la vida me moliera a palos. Lo que yo no sabía era que esas palabras me iban a dar el regalo más grande de mi vida. Estaba separada del padre de mi hijo y venía saliendo hacía 2 años con una otra persona de la que quedé embarazada. Fue algo que totalmente inesperado y que vino en un momento muy turbulento en mi vida, que había iniciado o se había desatado con la muerte de mi padre y ahora alcanzaba su sumum de caos. Además, esta persona me presionaba para que yo no siguiera adelante con el embarazo y yo sentía que sola con todo eso no iba a poder. Y bueno, no es que no llegaba ni a pensar si iba a poder o no, la verdad es que me daban pánico los 1000 escenarios que se abrían frente a mí. Y vino la otra frase que lo cambió todo. Un día, en medio de 1000 gritos, esta persona me dice, hey, chica dura que corre 160 kilómetros, esto es otra cosa. Pero en vez de humillarme, me hizo darme cuenta que sí, que yo era una chica dura que corría 160 kilómetros, que atravesaba cordilleras enteras ante cualquier condición climática, y que contra todo pronóstico yo había sido una
del 60% que había terminado UTMB el año de mi participación. Así que dije que era lo mismo, que tal vez si el futuro me parecía imposible, si el futuro me parecía demasiado difícil, no tenía que pensarlo entero. Tenía que pensar en atravesar solo ese instante, solo ese momento. Del mismo modo en que unos años antes solo había tenido que correr el kilómetro que tenía enfrente y no todos los que me quedaban por recorrer. Y así, 1 kilómetro más se transformó en 1 minuto más, en 1 hora más, en 1 día más. Y de pronto mi hija Lola estaba en mis brazos. Y como decía la canción que sonaba en la sala de partos mientras Lola nacía, nothing else matters. No importaba nada más. Ser madre sola es la carrera más desafiante y más espectacular que me ha tocado correr. Es la que me dio las herramientas para pasar de correr 160 a 330 kilómetros. Es la que me hizo darme cuenta que del otro lado del miedo está todo lo maravilloso de la vida. Es la que me hizo darme cuenta también que nuestras mejores carreras son las que más obstáculos nos presentan. Cuando a mí me preguntás cuál fue mi mejor carrera, no pienso en las que gané, en las que me salió todo bien. Pienso en las que fueron un desastre, en las que me salió todo mal, en las que me agarró neumonía o me granizó en la cabeza o quedé varada 20 horas en los filos del aja de un cerro inhóspito, pero igual di mi todo. Y no importa si salí de las últimas como en UTMB o si hice el récord del circuito como en aquellas carreras de Estados Unidos. Importa que superé las dificultades que me presentó el camino. Importa que me superé. Importa que no me rendí. Y aprendí que algo sea duro es una construcción. O sea, ¿qué es duro para mí? ¿Qué es duro para vos? No niego la realidad de que hay cosas que son duras, pero ¿qué tan difícil es algo? Es una construcción. Y cuando nos vamos acostumbrando a hacer lo que nos cuesta, lo que nos desafía, eso deja de parecernos difícil y nuestra percepción cambió, nuestro límite se corrió. Y también entendí lo maravilloso del miedo. Que si algo no nos da esa sensación en la panza, si algo no nos asusta, no es por ahí. El miedo nos marca dónde ir. Todo lo maravilloso de mi vida estaba del otro lado del miedo. Del miedo de dejar mi etiqueta antideporte y no saber entonces quién yo era. Del miedo de estar parada en la largada de aquellos lejanos 10 kilómetros. Del miedo de tener a mi hija sola en medio de tantas circunstancias adversas. O del miedo de estar 2 o 3 noches sola en medio de una montaña entre animales que me miran escondidos o relámpagos que me aterran. Si nos da miedo es porque está fuera de nuestra zona de confort. Y ahí es donde está el aprendizaje. Allí es donde está el crecimiento. Hoy puedo ver mis fotos de chiquita y puedo ver mi mirada salvaje. Yo siempre fui esta. Ahora, desde este lugar, entiendo que durante años tomé un límite que no era mío. Lo tomé como propio, me lo creí. Pero los límites son propios de las personas limitadas y si hay algo que correr me enseñó es que yo no tengo ni acepto límites. El cielo es mi techo y el de ustedes también.